Buenas tardes, mi nombre es Dayanis Martínez, soy secretaria de Industrias Cruz S.A. En esta tarde vengo a dar respuesta a las preguntas planteadas por nuestros compañeros Gerson Torres Terán y José Maiguel de Uniminuto. La primera pregunta, si me permiten leerla, es elementos esenciales del contrato. Para mí los elementos esenciales del contrato son 7. El primero es cargo, el segundo remuneración, tipo de contrato, tiempo de trabajo, empleador, empleado y estabilidad laboral. La segunda pregunta que me hicieron es sobre la estabilidad laboral. ¿Cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral? Particularmente, a mí me gustaría que la empresa incentivara la contratación directa con reducción en el impuesto a cargo de nosotros los trabajadores. Me encantaría que se realizaran más pausas activas durante la jornada laboral. De esta forma evitaríamos el estrés laboral y habría un mejor rendimiento en el trabajo. Buenas tardes, mi nombre es Zuliestera Ponte González, técnico operativo de la Industrias Cruz S.A. La pregunta que me hicieron los compañeros antes mencionados es la siguiente: ¿cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una? En mi opinión, yo haría un incremento salarial porcentual anual establecido en la parte contractual. ¿Qué significa esto? Que dentro del contrato, cada vez que haya un incremento laboral, lo especifiquen en la parte contractual. Y también que las funciones definidas en el contrato sean más específicas y que se abole la que dice las asignadas por su supervisor o por su jefe inmediato. Esto en mi opinión conllevaría a que pueda ocurrir a una extralimitación de poder o en su defecto a un futuro acoso laboral. Estas preguntas espero que hayan sido de mucha ayuda para los compañeros estudiantes Gerson Torres Terán y José Maiguel de la Uniminuto, y fue con mucho agrado hacer esta entrevista. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Brandon José Bolaño Herrera, abogado de profesión. Actualmente laboro para Industrias Cruz S.A. como abogado externo en la Oficina de Talento Humano y Asuntos Jurídicos. El motivo del video hoy es que nos visitan los estudiantes Gerson Torres y José Maiguel de la Universidad Uniminuto, los cuales vinieron a hacer 3 cuestionamientos precisos, que son: primero, elementos esenciales del contrato, cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una, y 3, cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la actividad laboral. Bueno, la primera, tenemos un punto de partida que es el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que señala que los 3 elementos esenciales del trabajo son: primero, una subordinación laboral entre el empleador y el trabajador; 2, que se realice la actividad contractuada por parte del trabajador y en el lugar donde se contrató; y 3, una contraprestación, que es la remuneración por parte del empleador al trabajador. En esto haremos una somera explicación donde se señala que la subordinación es los mandatos que tiene el empleador a la actividad específica sobre el trabajador. En este caso tenemos que señalar que en ningún momento esa subordinación se puede confundir con falta de respeto, vulneración de los derechos y principios constitucionales, los derechos y los principios constitucionales, y mucho menos faltar a la dignidad y al buen nombre del empleador. 2, que se realice la actividad contratada en el lugar y por la persona contratada. Eso quiere decir que si una persona X hoy es contratada por una actividad, debe prestar esa actividad contratada de la mejor forma, de las condiciones óptimas, y en ningún momento podrá realizar la actividad por una actividad en no condiciones óptimas o que perjudica a la empresa o a la industria. Y la tercera es la contraprestación que tiene el empleador con el trabajador, que es la remuneración. Esto se da a raíz que el trabajador realizó una actividad específica o que fue contratada, por la que fue contratada, y el empleador viene y cancela sus honorarios o salarios, ya sea según el caso. 2,
¿Cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada uno? Una de las principales mejoramientos sería el aumento del salario de los trabajadores en búsqueda de los beneficios del trabajador, en que se sienta satisfecho por la actividad realizada. Otro de los mejoramientos por parte del empleador es tener un buen clima laboral, un buen ámbito laboral. Eso es para que el trabajador se sienta a gusto realizando la actividad por la que fue contratada. Por la otra, también es tener un buen clima laboral. Esto quiere decir que nosotros como industria estamos en énfasis de tener un ámbito o un ambiente con el trabajador sano, respetuoso y que se puedan cumplir las actividades por las cuales fue contratado para cumplir el objeto social de la empresa. Por otro, ¿cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la actividad laboral? En esta pregunta debemos que poner un punto de partida, que es el artículo 61 y su subsiguiente, donde señalan las formas o causales de terminación del contrato. En este se debe señalar cuáles son la estabilidad laboral que tiene un trabajador, según sea su contrato. Normalmente nuestra empresa contrata de manera indefinida o de manera a término fijo o por obra o labor. Estos contratos, ya según sea el caso, tienen estabilidad laboral diferente. Sin embargo, todos los contratos están regidos por el Código Sustantivo del Trabajo y dan las causales de terminación del contrato. Pero la búsqueda, nosotros como empleador que tenga la estabilidad laboral, un trabajador, es que el trabajador cumpla por lo cual fue contratado y que en ningún momento y en ningún caso incumpla las obligaciones contractuales señaladas en dicho contrato y las que están señaladas taxativamente por el Código Sustantivo del Trabajo. Muchas gracias y espero que las respuestas hayan estado hayan llenado con satisfacción sus requerimientos. Hasta luego. Buenas tardes, nos encontramos aquí en la empresa Inversiones Cruz S.A. Mi nombre es Rubén Darío Lozada Barros, contador de esta empresa, y aquí nos acompañan dos estudiantes de la Universidad Minuto. De un lado tenemos a Gerson Torres y de este lado tenemos a José Miguel. Ellos nos han hecho tres preguntas, tres interrogantes. La primera, permíteme y lo leo, la primera nos plantea que cuáles son los elementos esenciales del contrato. Una segunda pregunta, cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada uno. Y una tercera pregunta, cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral, modalidades de contrato. Respondiendo a estos tres interrogantes, pues, digámoslo así, de esta manera, la primera pregunta, los elementos esenciales de un contrato, pues lo vemos en la ley, establece que tiene que haber en una primera parte un convenio entre las partes, entre una persona que se llama patrono y una persona que se llama empleador. Ellos llegan a un acuerdo y este acuerdo implica algo, es la prestación de un servicio, la ejecución de una labor y por la cual esta persona va a recibir una remuneración bajo unos criterios como un horario establecido para realizar unos objetivos, y esos son los tres elementos esenciales que suscriben un contrato laboral en Colombia. Segunda pregunta que nos formulan estos estudiantes es ¿cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada uno? Entonces, si bien es cierto, se necesitan unos elementos, digamos así, primordiales para realizar una obra, para la prestación de un buen servicio o para la ejecución de un trabajo, que es primero las instalaciones locativas. Se necesita un lugar físico donde se pueda realizar la actividad para la cual es contratada una persona. Segundo, los elementos necesarios para en la ejecución de esa labor poder desempeñar la cabalidad. Y tercero, un ambiente que le permita el desarrollo. Muchas veces no está el lugar físico, pero puede tener las herramientas. O muchas veces tiene las herramientas, pero el lugar físico no se da. O muchas veces tiene el lugar físico, tiene las herramientas, pero el ambiente no se da, porque no está en un ambiente que pueda ejercer su actividad de tranquilidad, de reposo, de concentración. En el caso nuestro, del Departamento de Contabilidad, pues nos urge o nos agobia algo, que es que
La información que manejamos tiene que ser una información clasificada, es una información que no se le puede dar al público y que se necesita estar en una situación ambiente que nos permita desarrollar nuestra capacidad y poder realizar lo que la empresa nos ha contratado, como es la contabilización de las entidades financieras que ha realizado la empresa en mención. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿cuáles son los mecanismos? Es eso. Primero, que el lugar donde se desarrolle la actividad sea un lugar óptimo. Ventilación, luz, que no haya contaminación auditiva. Segundo, que los elementos que nos ofrezcan para la realización del evento sean buenos. ¿Qué pasa si nos dan un computador para trabajar, pero ese computador no funciona? O una impresora, o el paquete del software contable no está de acuerdo a las perspectivas o a las necesidades de la empresa, pues vamos a tener el flujo de la información no va a fluir como tiene que ser y el resultado va a estar que en los estados financieros vamos a tener que correr para efectos de presentarlos. Y respondiendo a su interrogante, ¿cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral? Tenemos que decir que en Colombia ha venido a los últimos años, en los últimos 15 años para acá, ha venido un conflicto porque han modificado las leyes laborales colombianas. Por un lado tenemos los derechos sociales laborales que se han constituido y se han construido bajo una lucha, digámoslo así, entre los sindicatos y los patrones, y por otro lado las políticas neoliberales de flexibilidad laboral. Palabras más, palabras menos, es que anteriormente se contrataba un personal para 1, 2, 3, 4, 5, 10 años y hoy en día la flexibilidad laboral ya no te permite tener esos contratos. Entonces te da un contrato no directamente con la empresa, sino por intermediarios, por bolsa de empleo, en fin. O en su defecto la empresa entonces ya no da contrato, sino contrata, valga la redundancia, no bajo un contrato de término fin definido, sino por prestación de servicio. Esta empresa ofrece esa garantía, ofrece un contrato de trabajo a término definido, 1 año, y esto nos permite a nosotros como trabajadores tener una estabilidad laboral desde el punto de vista que podemos disfrutar de primas, de vacaciones, que bajo otras modalidades no se dan. Nos permite que nuestra familia pueda ser afiliada a bienestar familiar, nos permite que nuestra familia pueda recibir beneficios extra que no recibe una persona que tiene un contrato de trabajo a término o prestación de servicio. Entonces, creo yo que es formidable que esta empresa se valga bajo los principios de una estabilidad laboral para las personas y poder aún desarrollar toda nuestra capacidad y sacar adelante esta gran empresa. Muchas gracias. Feliz tarde.